Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este podcast, su podcast favorito, WP. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, que me ha gustado poder desarrollarlo y al mismo tiempo creo que no va a ser tan largo, espero no demorarme mucho, no explayarme tanto, va a ser más bien corto, espero, con la ayuda del Señor. Y pues desde ya, primero que nada, los voy saludando a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Espero que lo que escuchen en esta oportunidad sea de mucha bendición, edificación para sus vidas, sea usted cristiano o no lo sea creyente en Dios o inconverso, como usted se decida denominarse a usted mismo. Pero el día de hoy me gustaría comenzar leyendo un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18. Si usted tiene su Biblia ahí, tómese un momento en leerla junto conmigo y vamos a leer San Juan capítulo 18 del versículo 36. Es un verso que varias veces lo hemos leído, de repente los que van a la iglesia, los que son conocedores de la palabra del Señor, e incluso los que han visto alguna película acerca de la vida de Jesús en Semana Santa, se van a poder identificar con este versículo. Y leo la palabra del Señor y dice así, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Habiendo leído este verso, los que han leído ya la Biblia, han leído este pasaje, entenderán más o menos el contexto, pero para los que no, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué era lo que pasaba? Jesús estaba viviendo ya la última parte de su ministerio porque había sido entregado y se encontraba ante Pilato. Pilato, aquel gobernador que servía a lo que es el Imperio Romano, y pues lo presentan, dice unos versículos atrás, dice el versículo, por ejemplo, 32 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que su muerte iba a ocurrir o de que su muerte iba a morir, dice. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Por qué es importante esta parte? Porque, como ya estarán de repente leyendo en el título, que es un título que siempre trato de que sea cautivante, que llame la atención de cada uno de ustedes. En esta oportunidad tenemos que ver cuál es el contexto que estamos viviendo. Para algunos no es una noticia, para otros tal vez sí, que no son de Perú, que viven en el extranjero y que me están escuchando, que es un placer. El presidente de Perú fue vacado, es decir, fue destituido de su cargo. Se le está realizando algunas investigaciones y pues subió lo que es el presidente del Congreso, del Parlamento, a ocupar la posición del presidente. No me quiero meter en todo este tema de la política, pero más o menos para ahí voy. ¿En qué sentido? Y es de que Jesús dice unas palabras muy ciertas y Pilato le responde y dice, ¿soy yo acaso judío? Es primero dándole a entender a Jesús de que yo tengo que saber que tú eres el rey de los judíos. Yo no soy judío, entonces no me compete a mí saberlo. Pero él le dice, tu nación, tu país y los principales sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le pregunta Pilato. Imagínense, ni él sabía qué era lo que Jesús había cometido. Y respondió Jesús estas palabras que hemos leído, de que su reino no es este mundo, porque si así fuese, los que le sirven, los que le siguen, pelearían para que él no fuese entregado a los judíos, pero su reino no es de ahí, no es de este mundo. ¿Qué sucede, amados hermanos, amados amigos, conocidos, que me escuchan en esta oportunidad? Tenemos que entender algo, y es de que desde el momento en que nosotros empezamos a creer en Dios, pero principalmente desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, como aquel
Señor de nuestra vida, nuestro amo y Señor, desde ese momento nos convertimos en servidores de Él. En otra oportunidad, en ediciones anteriores, hemos hablado acerca del discipulado, de los discípulos, de que somos llamados discípulos de Dios, llamados para llamar a otras personas a ser discípulos de Cristo. Y ser un discípulo es ser eso, es alguien que guía, que tiene un maestro y que trata de imitarlo en lo más posible, la actitud de su maestro. Y pues aquí la palabra, Jesús usa una palabra que es servidor, aquel que sirve. Eh, Hablamos también en otra oportunidad y por qué les traigo a colación, les traigo a mente, a memoria las ediciones anteriores de los podcasts, porque trato de que todos tengan un tema que se vayan relacionando unos a otros. Y es de que también hablamos de que hay tipos de cristianos, aquel que simplemente va a la iglesia porque necesita, vamos a parafrasear, recargar las pilas y continuar con la semana, pero hay cristianos que van a la iglesia y son parte activa del servicio, son parte principal de cómo se desarrolla esto. Se siente cuando falta un hermano que tiene una palabra siempre de alabanza a Dios. A veces se siente que faltó tal hermano, que faltó tal hermana, pero hay otros hermanos que no, que cuando faltan a la iglesia no se llega a sentir esa ausencia de su presencia, lo cual deberíamos preocuparnos si es que somos uno de ellos. Pero lo que voy, entonces nosotros, todos nosotros, que hay tipos de cristianos, el ejemplo, cómo deberíamos ser discípulos de Cristo. Y un discípulo al mismo tiempo es un servidor, que el maestro le dice, haz esto, y el discípulo lo empieza a hacer, porque es alguien que está sirviendo a su maestro. Pero aquí Jesús dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Acá hay algo que de repente podría llamar nuestra atención y es de que diríamos o nos preguntaríamos, ¿y los discípulos de Cristo? ¿Ellos no eran servidores de Él? ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, vimos, los que han leído la Biblia verán que Pedro negó 3 veces, 2 veces dice otra vez, no, el canto del gallo me refiero yo. Pedro lo negó, los discípulos estaban dispersados, no se habla mucho de la presencia de los demás, simplemente se menciona a Pedro porque fue un hecho bastante relevante. Pero, ¿qué pasaba con los demás discípulos? ¿Dónde se encontraban? Juan, al parecer, había estado con la madre de Jesús porque le preocupaba igual. Son cosas que uno puede ir analizando, puede ir extrayendo por inferencia, deduciendo de las cosas que pasaban. Pero no estaban peleando por él. El mismo Pedro, cuando vinieron a prender a Jesús, cuando vinieron a atraparlo, él agarró una espada, una daga, una espada corta, y le cortó una oreja a un soldado. Entonces, no era la forma en que Jesús quería que que en este caso que Pedro actuase, por el pleito, por la violencia, por el ataque con armas blancas. No, no era la forma en que Jesús quería reflejar su ministerio. No era la forma en que él quería ser recordado. Porque les traigo una noticia si es que no lo sabían. Antes de que existiese Jesús habían aparecido muchos supuestos mesías y tantos de ellos, a diferencia de Jesús, habían nacido en unas casas potentosas, con mucho dinero, con una buena posición. Pero ¿qué pasaba? Es por esto que cuando fue recibido Jesús en Jerusalén, lo recibieron con palmas, porque las palmas era un símbolo de rebelión, era un símbolo de que estaban recibiendo a alguien que los iba a liberar. No era porque estaban recibiendo al Salvador del mundo, ellos no lo veían así. Ellos lo veían a Jesús como un revolucionario, alguien que iba a ir en contra del Imperio Romano y que iba a abolir todas estas leyes, iba a darle libertad al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero no era así. Jesús vino a hacer otro cambio, otra revolución. Vino a hacer una revolución espiritual, vino a hacer un cambio mental, un cambio en las mentes de las personas. Vino a abrirnos los ojos espirituales. Y es por esa razón que todo el pueblo de Israel, bueno, luego lo empezaron a amedrentar, lo escupían. ¿Qué pasó con el Jesús que días o semanas atrás, tiempo atrás, había sido recibido con palmas y ahora lo estaban escupiendo en la cara? Ahora lo estaban golpeando.
Ahora dejaban los mismos judíos que lo recibieron a la entrada de Jerusalén, ahora dejaban que los romanos le golpeasen. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que realmente sucedió? Y es de que Jesús, para el mundo, Jesús no había cumplido las expectativas. El mundo pensaba que Jesús iba a liberarlos de la esclavitud de los romanos, de la opresión romana. Pero Él vino a liberar nuestros espíritus, nuestras almas, para poder ser cambiados y ser transformados nuestros corazones. Y es por ello que Jesús dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero es más, me entregan. Lo están entregando los sacerdotes que supuestamente son gente que tiene una relación estrecha con Dios. ¿Qué pasaron con ellos? Ellos lo entregaron. Y dice, pero mi reino no es de aquí. Y luego entonces dice Pilatos, el versículo 37 de San Juan 18, dice, luego, ¿eres tu rey? Dice Jesús que le respondió, tú dices que yo soy rey. ¿Por qué es que le vuelve a hacer hincapié? Porque hermanos, eh, Pilato no podía entender, primero, por qué es que lo estaban acusando, de qué lo estaban acusando. Segundo, él comprendía que la forma de Jesús, lo que Jesús daba a reflejar en su vida, es que verdaderamente era alguien, no era alguien ignorante, no era alguien con escasez mental, no, era alguien muy sabio, era alguien muy inteligente, alguien que en otro tiempo hubiera sido de la nobleza. Y Jesús le hace hincapié, tú dices que yo soy rey. Porque Jesús podía ver los pensamientos, podía saber discernir qué era lo que estaba pasando en la vida de Pilato. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dice Pilato en el versículo 38, ¿qué es la verdad? Pero continúa el versículo al instante, dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces, ¿a qué voy? Entre esa, yo no, hay partes en la Biblia, no sé si les ha pasado cuando leen, pero hay partes que uno dice, aquí pasó algo, aquí no se está mencionando algo y hay que entender. Estaba Jesús frente a Pilato. ¿Cómo es que los discípulos, cómo es que los evangelistas, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pudieron escribir esto? Tuvieron que ir preguntando, porque Juan no estaba en ese momento, Mateo tampoco, Lucas menos, porque Lucas fue conocedor de Jesús mientras que él estaba escribiendo. Entonces, ¿a dónde vamos a lo que quiero ir? Cuando dice Pilato, ¿qué es la verdad? De frente el versículo comienza a decir, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. Ahí yo siento, aquí les voy a dar mi opinión, mi percepción, yo siento que aquí hay una laguna en el diálogo, hay algo que faltó que se escribiese, que no se comentó, pero no me sorprendería de que Jesús hubiera continuado hablándole acerca de él, de que él es la verdad, de que la verdad hará libre, y hubiera predicado a Pilato. Pero Pilato, él se notaba que él estaba desconcertado con lo que estaba sucediendo. Y amados hermanos, ¿por qué les mencioné el tema de la coyuntura que vivimos actualmente en Perú? Porque no sé cuántos de ustedes de repente estarán pasando que están desconcertados con lo que está sucediendo. Por un lado pueden tener su opinión y yo no pretendo hacerles cambiar de opinión, todo lo contrario. Deseo darles a ustedes un punto de vista bíblico para que ustedes puedan, a partir de hoy, a partir del momento en que escuchan esto, empiecen a reflexionar acerca de los pensamientos que tienen. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos donde la gente sale a marchar, donde efectivamente hay gente muy pacífica que está saliendo a marchar, mostrar su incomodidad con lo que se está realizando en lo que son los altos mandos, cómo se está desarrollando lo que es el gobierno. Y saben, está bien que salgan a marchar. Se sorprenderá de repente que lo diga, no, pero está bien que salgan a marchar, está bien que se manifiesten pacíficamente.
eh, está bien, es un derecho, la misma Constitución lo avala, el que uno vaya y proteste cuando hay alguna cosa que uno está inconforme. Pero a lo que voy es que nosotros como cristianos tenemos que tener una posición no neutra. No quiero decir que tengamos una posición neutra. Tenemos que estar conscientes a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados para servir a Dios. Hemos sido llamados para llamar a más personas a los caminos de Cristo, para seguir este camino. Y hoy les voy a hablar a los que tienen un llamado específicamente, a los que Dios les ha hablado y les ha dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser evangelista, tú vas a ser adorador, tú vas a ser maestro, los que tienen cargos, y los que no, escuchen lo que voy a decir hoy. Aquella persona que tiene un llamado de parte de Dios, tiene que cumplir con ese llamado. Y por lo tanto tiene que ser conocido por ese llamado. Ahora, amados hermanos, aquel que dirá, pero yo no soy llamado al pastorado, yo no tengo ningún llamado al evangelismo, ni ninguna de esas cosas, pero todos hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Por lo tanto, todos tenemos el llamado de predicar la palabra del Señor. Y hoy les digo, amados, amadas, ¿por qué vamos a ser conocidos? Vamos a ser conocidos por gente que está metida en política. Vamos a ser conocidos por personas que salimos a marchar y a hacer disturbios. No, deberíamos primero ser conocidos por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio no solamente con palabras, sino con acciones. Deberíamos ser conocidos por hacerle el bien al prójimo y no hacerle el mal. No por el chisme, no porque, mira, ella es la vecina, ella va a la iglesia, pero no le cuentes nada porque se lo dice a todo el mundo. No deberíamos ser conocidos por ello. Deberíamos ser conocidos por gente porque somos gente correcta, que refleja la vida de Cristo a través de nuestra vida. Por esa forma deberíamos ser conocidos ante los demás. Ahora, y si yo le digo, si usted está cumpliendo con ese llamado, si usted está siendo conocido por eso más que por otras cosas, usted tiene un pensamiento que Dios le da, le ayuda a discernir para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Si usted sale a marchar, cuídese. Yo no le estoy diciendo que salga a marchar, pero hay formas en las que tenemos, y más importantes, que debemos reflejar la vida de Cristo. Totalmente, nosotros no podemos estar de acuerdo con la violencia, con los ataques, con el insulto, con el pleito. Esas son cosas que no se asemejan, que no se acercan a lo que son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu que debería estar en nosotros debería ser la paz, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, el amor. Eso debería reflejar nuestra vida. Y cuando la gente nos vea, diga, esta persona realmente irradia amor. Se nota que es pacífica, que puede debatir contigo, que puede tener una posición en contra de la que yo tengo, pero yo sé que no se va a ir a las manos. Son cosas que debería a nosotros caracterizarnos. Y es que, amados hermanos, Jesús, Él tenía todo el poder para llamar a 7 legiones de ángeles, a sacarlo de la cruz, a levantarse él de la cruz. Tenía todo el poder para hacerlo. Pero él no había sido llamado para hacer una rebelión. Él no había sido llamado para hacer una revolución. Él fue llamado para salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido habíamos sido usted y yo. Por lo tanto, amados y amadas hermanas, tenemos que siempre reflexionar acerca de nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Yo, en mi posición, no solamente como cristiano, como alguien que forma parte de la actividad normalmente en la iglesia y como estudiante de derecho, yo no estoy en contra de gente cristiana que esté en la política. No me parece que estén pecando, no es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Y de repente se sorprenderá. Porque principalmente hay cosas que influencian en nuestra salvación.
Entonces, el practicar política, me refiero al expresar mi inconformidad, al emitir mi voto, porque es un deber ciudadano el votar. Es un deber como ciudadano poder informarnos y saber quiénes son los que van a estar próximamente en la presidencia, en el Congreso. Tenemos que informarnos. Es nuestro deber, por no decir obligación. Bueno, principalmente aquí los que no sabían, en Chile de repente o en Argentina, aquí en Perú el voto es obligatorio, por lo tanto tienen que ir a votar. Y es nuestra obligación informarnos de qué manera estas nuevas políticas, los nuevos gobernantes van a influenciar. ¿Por qué? Porque hay algo que sí es importante y es de que siempre, como no solamente como pastor, como hermano, como líder, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para hablar de la justicia, para hablar de la verdad, para hablar del amor de Dios. Por lo tanto, si veo que hay un político que va acorde más con estos principios, ¿por qué no? ¿Por qué no votar por él? Yo ahorita no conozco alguno, pero si aparece alguno, bienvenido sea. Si hay alguno otro que está en contra de todos mis principios cristianos, por supuesto que no. Por supuesto que no votaría por él. Entonces, amados hermanos, a lo que quiero ir, hay cosas que van a influenciar en nuestra vida, en nuestra salvación, que va a tener va a repercutir eternamente en nuestra salvación, en nuestro futuro, que es si es que vamos o no vamos al cielo. Por lo tanto, si es que usted tiene una opinión política, bienvenido sea, se le escuchará. Pero el estar metido en la política, involucrarse, el tomar un puesto político, no digo que sea imposible el ser alguien transparente, el ser alguien cristiano, lo que es un cristiano de verdad y a realizar política, ocupar algún cargo público, no es imposible, por supuesto que no. Para el verdadero cristiano no será imposible, pero es muy difícil. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos. Por lo tanto, si hay algún cristiano que tiene un llamado a la política o tiene un llamado de Dios a tomar algún cargo público, bueno, oraremos por él para que se mantenga firme en los caminos del Señor, para que se mantenga en la verdad, en la integridad. No es un pecado. Si tiene un llamado de Dios para ello, que el Señor le ayude, que el Señor le bendiga y estaremos orando. No es un pecado. Yo principalmente, conforme a los últimos acontecimientos, no solamente ahora lo de las marchas que se han venido realizando, sino con algunas propuestas de ley que van en contra de los principios cristianos, morales, en contra de la familia, por supuesto que era necesario marchar, era necesario manifestarse pacíficamente para poder demostrar nuestra inconformidad con lo que se trataba de aplicar en la legislación peruana. Me refiero a la ideología de género, me refiero al matrimonio homosexual y algunas otras leyes que esperemos no se propongan, como lo que tiene que ver la pedofilia. Son leyes aberrantes, amados hermanos. Por lo tanto, ¿es bueno marchar? Por supuesto que sí, es necesario en algunas oportunidades. Estemos orando por la gente que está saliendo en estos momentos en las calles a manifestarse. Oremos no solamente por ellos, oremos por la policía para que no cometan abusos de autoridad. Oremos por el gobierno, por el Estado, para que no cometen actos de corrupción. El reino del Señor no es de este mundo. Pero mientras que estemos en este mundo, oremos por nuestros gobernadores, por los gobernantes. Nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo. Y si nosotros como cristianos somos los primeros que están afuera tirando piedras, haciendo vandalismo, eso no es un verdadero cristiano. Dios nos ayude, amados hermanos. Quiero terminar diciéndoles que el Señor es bueno, el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones y es por lo tanto necesario para nosotros mantenernos en la integridad de Cristo. No es malo la política,
Sin embargo, la gente que se suele rodear en ese mundo, en ese entorno de la política, sí son gente que no agradan a Dios. Que el Señor nos ayude. Espero que el día de hoy haya podido reflexionar un poco, haya podido edificarse un poco más con lo que hemos hablado, el tema que hemos tocado, y esperando siempre volverlo a tener en esta sintonía en uno próximo sábado con la ayuda del Señor en el horario de las 4 de la tarde. Les doy un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, les envío un fuerte abrazo, esperándonos volvernos a encontrar. Deje su mensaje en la parte de abajo, en la caja de comentarios. No se olvide de suscribirse si es que no lo ha hecho. Y al mismo tiempo, déjenos un buen like, una manito arriba, un pulgar arriba, que en los botones que se encuentran abajito. Es un gusto poder volverme a encontrar después de unas 2 semanas aproximadamente que había estado realizando algunas actividades, pero es siempre una bendición poder encontrarme con cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo, si es de Perú, si es de Chile, de Argentina, Estados Unidos, Bolivia, desde donde sea que nos esté visualizando, desde Ucrania, sea recibiendo un fuerte abrazo. Que el Señor le bendiga. Les ha hablado su hermano Jonathan Sepúlveda, transmitiendo y sintonizando lo que es el podcast WP. Que el Señor les bendiga.